buscar también la unidad 2, la unidad 1 de modelos de segundo orden. Y en este ejemplo hay un montón de cositas que son importantes que las tomen en cuenta, digamos, a la hora de las respuestas de funciones de segundo orden. Este es un esquema de un intercambiador de calor. Tenemos una corriente que ingresa, que es el fluido que quiero calentar. En este caso calentar porque estoy manejando vapor. Entonces tengo un fluido de proceso que va a entrar a una temperatura de entrada que subí, va a salir a una determinada temperatura de salida. Mi variable controlada es la temperatura de salida, por eso está el transmisor de temperatura, sensor transmisor, que va a enviar al controlador la señal medida para determinar cuánto movemos la válvula de control y corregir la temperatura dentro del intercambiador. Entonces, nuestra variable controlada es la temperatura de salida acá. Nuestra variable manipulada es la abertura o cierre de la válvula de control. Esto lo vimos hoy en el laboratorio, conversor IP, lo que hicieron en el laboratorio hoy. El controlador envía una señal eléctrica, se convierte en señal de presión que actúa sobre el actuador de la válvula. Como diagrama de bloque, tenemos el intercambiador, que es este bloque de proceso, tenemos un controlador, tenemos una válvula, y aparecen perturbaciones que afectan la estabilidad de ese proceso. ¿Quiénes serán las perturbaciones más importantes en ese intercambiador? Fíjense que nuestra variable manipulada, ¿cuál es? El caudal de vapor. O sea, del vapor es esta variable que llamamos Fs, caudal de vapor. Pero también el caudal que ingresa al proceso es una perturbación, porque si dada una condición del vapor, o sea, una cantidad de vapor entregado al proceso, de golpe entrara más producto a calentar, esa cantidad de vapor no me alcanza. Va a producir un error, el sensor va a medir que la temperatura no llegó al valor que yo quería y le va a abrir más la válvula. Pero ese caudal de vapor, de proceso que ingresó de más, yo nunca lo medí. ¿Cuándo me doy cuenta que aparece que no fue suficiente la cantidad de vapor? Cuando acá apareció un error. Ese es el problema fundamental de la acción realimentada. Que hasta tanto una perturbación no se ponga en evidencia a la salida, yo no voy a corregirla. Mientras la temperatura de salida del producto no cambie, yo no me voy a enterar que entró menos caudal o que entró más. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esto es una perturbación, pero está fuera del lazo de control, porque es algo que afecta al proceso, que afecta al lazo de control realimentado, pero yo no la estoy midiendo. Tampoco las condiciones de entrada de este producto. Si entró más frío o entró más caliente, ¿cuándo me voy a dar cuenta? Cuando la temperatura a la salida haya cambiado. Eso hace que las respuestas, después de generarse el control y volver a medir y volver a controlar, sean lo que vimos hoy en el laboratorio. Condiciones que para recuperar, después de una perturbación, el valor deseado, tuvieron un transitorio, un tiempo dentro del cual el proceso estuvo fuera de control. Más o menos tiempo, mientras más lento sea este proceso. Si tardo mucho en identificar a la salida un cambio de alguna de las perturbaciones, también voy a tardar mucho en corregirlo, lo cual hará que este transitorio tenga mayor o menor magnitud del error y mayor o menor tiempo hasta que vuelva a estabilizarse, ¿sí? Eso es lo que ustedes veían hoy, los que hicieron la práctica, en cómo tardaba en volver a llegar al valor deseado.
Cuando uno mira la función de transferencia del lazo cerrado, pueden darse tres casos. Mirando este esquema, puedo ver que tengo una entrada, que es la entrada al lazo realimentado, que es el valor deseado de la temperatura de salida. Tengo otra entrada que afecta al lazo realimentado, que es la perturbación del caudal de alimentación al intercambiador. Y tengo otra entrada que es las variaciones en la temperatura de entrada de ese producto. Entonces yo al lazo cerrado podría definir tantas funciones de transferencia como relaciones salida a entrada puedo definir. Si yo podría decir que quiero saber cómo cambia esa temperatura de salida ante un cambio en el set point. Cómo se comporta ese proceso cuando hay un cambio de set point y esa variación tiene que propagarse por todo el lazo hasta generar un cambio en la salida. También podría querer saber cómo cambia esta temperatura de salida cuando cambió en una unidad el caudal del proceso. O querría saber cómo cambió la temperatura de salida cuando cambió en una unidad la temperatura de entrada al proceso. ¿Sí? Son todas funciones de transferencia de lazo cerrado, porque en este caso tengo un proceso que tiene tres entradas: la temperatura de entrada del fluido a calentar, el caudal del fluido a calentar y el set point. Tengo tres entradas y tengo una salida que es la temperatura T0 que logré a la salida, TA. No. Entonces, si uno mira, cuando hace todo el desarrollo que ustedes aprendieron en la unidad 1, al encontrar la función de transferencia que relaciona T0 con la temperatura de entrada, es decir, con esta, lo que vemos es que en el numerador, que es lo único que hay relacionando esas dos variables, la temperatura de entrada y la temperatura de salida, solo esta función de transferencia, que es la relación de en qué medida la temperatura de entrada del producto a calentar genera cambios a la salida de la temperatura, o sea, a la salida del proceso. En el denominador, lo que sabíamos, que no todos lo sabían en el parcial, el denominador es siempre 1 más el producto de los elementos que están en el lazo. En el denominador están todos, están los que están en el lazo abierto y la realimentación. Muchos no pusieron en el denominador H. Entonces, en el numerador es la función que relaciona entrada con salida, la que yo estoy relacionando, la función de transferencia. Y en el denominador, 1 más el producto de lo que está en el lazo realimentado. Si yo miro la relación entre el caudal del producto a calentar y la temperatura de salida, ¿qué voy a tener en el numerador? Solo este bloque, porque es lo único que tengo que está entre la entrada y la salida, y en el denominador 1 más el producto de los elementos del lazo realimentado. Y si yo relaciono T0 con el valor deseado, ¿qué voy a tener en el numerador? Todos los bloques que tengo entre la entrada y la salida, lo que muchas veces llamamos función de lazo abierto, y en el denominador 1 más todo eso. Entonces, en función de esto, ¿qué es lo que hemos visto? Que cualquiera sea la función de transferencia que definamos entre la entrada y la salida, la función de lazo cerrado va a ser la función de lazo abierto que relaciona las variables de salida y entrada. Y en el denominador, 1 más la función del controlador, de la válvula, del proceso, del sensor. Cuando
nosotros decimos que esta función de transferencia, por ejemplo, la relación entre la temperatura de salida y la temperatura deseada de salida, si yo quiero saber cuál es T0 de T, ¿qué tengo que hacer? Tengo que antitransformar T0 de S, todas estas son funciones de S, estamos en el campo de la transformada de Laplace, por la función de lazo cerrado, por la función de lazo cerrado. Antitransformar esto, ¿qué es lo que uno hace para antitransformar esto? Encuentra la antitransformada de una suma de valores que vinieron del valor que yo, o de la función con la que yo estoy perturbando acá, por ejemplo un escalón, descompuesta en sus fracciones simples. Por ejemplo, si fuera un escalón, habría un solo término, A sobre S o 1 sobre S. Si fuera una rampa, podría ser S cuadrado y S. Y otra serie de términos que van a venir del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Acá habrán coeficientes A, B, C, D, los que teníamos que calcular, ¿se acuerdan? Para poder antitransformar esto, descomponíamos en una suma de fracciones simples. De estas fracciones simples, al antitransformar, llegábamos a funciones que eran, por ejemplo, A por E a la menos A por T, más B mayúscula por E a la menos B por T, más C por E a la P1 por T, más, bueno, en realidad son todos positivos por ahora, más D por E a la P2 por T, y así tantos términos como hayan surgido de la función de transferencia. Pero ¿qué es lo que vemos? ¿De dónde van a salir estas raíces del tipo de señal perturbadora de la entrada? Si es un escalón, si es una rampa. ¿Y de dónde van a salir estas raíces? Siempre de la ecuación característica. Porque independientemente de cuál sea la relación de entrada-salida que yo estoy estableciendo, en el denominador tengo siempre 1 más el producto de todas las funciones del lazo cerrado. Por eso a esto se lo llama ecuación característica, porque justamente caracteriza al lazo cerrado. Justamente es una función que en todas las funciones de lazo cerrado está en el denominador igual. Y por lo tanto, cuando yo saque las raíces para descomponerlo en fracciones simples y poder antitransformar, esas raíces van a salir de acá. Y son las mismas, no importa cuál sea la relación entrada-salida. Todas las raíces de esta parte de la solución van a ser las raíces de la ecuación característica. ¿Me siguen? Entonces, aparece algo que es lo que caracteriza a la solución. Estos términos, los que vienen de esta ecuación, es lo que llamamos transitorios o solución homogénea. Y estos términos que venían de la entrada se llama solución particular. ¿Por qué? Porque es particular para cada entrada. Y les hago esta semejanza. Cualquiera sea mi función de transferencia, si yo acá genero un cambio de escalón, supongamos que sea de primer orden, lo que voy a tener a la salida es un transitorio exponencial
e a la menos t sobre tau, y después una parte que sigue siendo un escalón porque la entrada permanece constante. Si yo esta misma función la perturbaba con una rampa, voy a tener un transitorio que es exponencial y después una rampa. Todas las de primer orden me van a generar un transitorio que viene de las raíces de esa función de primer orden. ¿Y quién era la raíz de esa función de primer orden? Menos 1 sobre tau. Por eso, todas las funciones de primer orden van a tener esta característica en esta primera parte. Una función exponencial e a la menos t sobre tau. Y después, una solución particular que es así porque la entrada fue así. Que esta es así porque esto fue así. ¿Eso es lo que se considera parte estable, profe? Claro, esta es la parte estacionaria, digamos, que depende del tipo de entrada, y esta es el transitorio. Entonces, si uno piensa que las raíces del transitorio vienen de la ecuación característica, ¿qué es lo que yo quisiera de una respuesta en un lazo realimentado? ¿Qué quiero yo? Que la respuesta sea ¿cómo? En el lazo realimentado. Miren. Que converja siempre al valor del C. Que converja, que tienda a la estabilidad. ¿Y de qué va a depender que tienda a la estabilidad o no? De estas funciones. Si cada una de las exponenciales, o sea, cuando yo hago la antitransformada término a término del transitorio, tengo raíces con parte real positiva, ¿qué va a pasar? ¿Cómo van a ser esas exponenciales? No van a converger. Van a ser funciones que se van agrandando en el tiempo. Si estas raíces tienen parte real 0, ¿cómo van a ser? Oscilantes constantes en el tiempo. Tiene parte real positiva, son funciones que hacen esto. O sea, va a ser, por ejemplo, más real más menos j omega. Si la parte, el polo, tiene parte real igual a 0, voy a tener una función Oscilante constante. Oscilante. Esto va a ser e a la 0 por t, y esto va a tener una frecuencia que depende de la raíz. 0 más menos j omega. Y si la raíz tiene parte real negativa, la raíz es menos un valor más menos j omega, lo que va a tener es una envolvente e a la menos la parte real, es decir, a esto, por t, y la función va a oscilar. Eso lo vimos en la unidad 1, cuando ustedes hicieron los diferentes ejemplos. Yo justamente les busqué algunos ejemplos que tenían raíces positivas, otros que tenían raíces 0, y ustedes verificaban esto. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Simplemente analizando las raíces de la ecuación característica, sin necesidad de hacer toda la antitransformada, yo puedo esperar qué tipo de solución va a tener el lazo. ¿Sí? Simplemente sacando las raíces de esta ecuación característica, si al menos una raíz es positiva, cuando las otras soluciones tiendan a 0, esta va a ser cada vez más grande. Con que una raíz tenga parte real positiva, la respuesta se vuelve inestable. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque todas las negativas van convergiendo y en algún momento son funciones que desaparecen, que tienden a 0. Pero la que es positiva es cada vez más grande y esa es la que termina dominando la respuesta. Y a la vez, ¿qué es lo que yo puedo variar de acá para que cambie el valor de la raíz?
¿En valor usted se refiere a signo o...? No, ¿cuál de todos los elementos de esa ecuación característica yo puedo variar? H. La realimentación, una vez que compré el sensor y lo puse, tiene una función de transferencia. Cuando los que fueron al laboratorio, compré la celda de presión diferencial y la coloqué, y tiene una función de transferencia que no la puedo cambiar. El controlador. Si yo varío la función de transferencia del controlador, puedo lograr que esas raíces cambien y sean cero, sean positivas o sean negativas. ¿Qué es lo que yo querré? Que sean negativas. Lo que yo quiero para que el sistema sea estable es encontrar los valores de la función de transferencia del controlador que me genere raíces negativas, con parte real negativa. Pueden ser complejas conjugadas, pero lo importante es que tengan parte real negativa porque es la que me maneja la envolvente de la solución. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando yo hago la antitransformada, voy a tener términos que generan la solución transitoria y términos de la entrada que se llaman también respuesta forzada o respuesta particular y que dependen del tipo de entrada. Bueno, estas también se repiten más o menos lo mismo. Entonces, el criterio de estabilidad en control se basa en analizar la ecuación característica, la solución. La solución va a quedar dependiendo de las raíces de la ecuación característica. Si las raíces son reales, entonces si tienen parte real negativa, va a tender a cero la exponencial a medida que el tiempo transcurre. Si tiene parte real cero, que no sé dónde lo escribí, bueno, si tiene parte real negativa, esto, no sé dónde lo escribí, raíces reales, si la parte real es negativa, tiende a cero, en raíces, claro, si la raíz es real pura, eso es lo que puse ahí, si la raíz es real pura, decrece, cuando es raíz negativa, decrece sin oscilar. Si es compleja conjugada, si la parte real es negativa, entonces la envolvente es negativa. Y si yo tengo mi ecuación característica, 1 más la función del controlador por la del proceso, por la de la válvula, por la del sensor igual a 0. De aquí saco las raíces y mis raíces serán P1, P2, P3, P1. Dependerá del orden de esa ecuación característica. Como bien dijimos, esto es lo que yo puedo variar. ¿Qué es lo que en general hago? Si yo tomo al controlador como un controlador solo proporcional, ¿cuál era el algoritmo solo proporcional? M de t igual a K sub C por el error más el bias. ¿Cuál es la función de transferencia del controlador? La relación entre la salida, que es la transformada de Laplace de la variable manipulada, y la entrada, que es la transformada de Laplace del error. ¿Cómo es la función de transferencia de un controlador solo P? K sub C. Si yo cuando aplico transformada de Laplace y hago el cociente, la relación entre la transformada de Laplace de la variable manipulada y del error me genera la ganancia proporcional, que la puedo escribir así o la puedo escribir 100 sobre P, de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Entonces, si mi controlador fuera solo proporcional, yo acá podría sacar G sub C y poner K sub C. ¿Sí? ¿Puedo hacer eso o no?
Sí. Porque he reemplazado mi controlador por un controlador solo proporcional. De ese controlador solo proporcional, hoy los que hicieron el laboratorio vieron que le poníamos a P 3,5, 10, 15. Yo puedo cambiar o el valor de P o el valor de K sub C. Son parámetros que uno cambia en la práctica en el controlador. Cuando yo lo cambie, ¿qué va a pasar con las raíces P1, P2, P3? Van a cambiar. Porque esta expresión Maneja la raíz. va a depender del valor de K sub C. Todos los métodos que vamos a ver ahora se basan en analizar la estabilidad de un lazo realimentado mirando el valor de K sub C. Y vamos a ver por qué importa esto. Ese valor de K sub C a veces me puede generar raíces todas negativas, a veces raíces